Cuando escuchas la palabra préstamo, probablemente pienses en deudas, intereses, estrés y en un peso que te ata por años. Y tienes razón. La mayoría de las personas usan mal el crédito y terminan siendo esclavas del banco. Pero lo que casi nadie sabe es que un préstamo puede convertirse en la palanca que acelere tu camino hacia la riqueza, siempre y cuando lo uses de manera estratégica. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, advierte que la deuda puede ser tu peor enemiga, pero también tu mejor aliada si sabes cómo jugarla. Y aquí está lo interesante. La mayoría nunca se detiene a pensar que el mismo dinero que hoy los hunde en intereses podría transformarse en un activo que les genere libertad financiera. En este video no vamos a hablar de fórmulas mágicas ni de endeudarte a lo loco. Vamos a mostrarte cómo exprimir un préstamo del banco al estilo Warren Buffett, para que dejes de trabajar para el banco y hagas que el banco trabaje para ti. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar los pasos que diferencian a quienes usan un préstamo como una trampa de quienes lo usan como un trampolín hacia la riqueza. Y créeme, entender esta diferencia puede significar alcanzar tus metas financieras en pocos años o pasar toda tu vida atrapado en deudas. Warren Buffett siempre ha sido muy cauteloso con la deuda. Para él, endeudarse sin un propósito claro es como jugar con fuego. Puede darte calor por un momento, pero también puede quemar todo lo que construiste. Su advertencia es sencilla. Si estás en un hoyo, deja de cavar. Y es que la mayoría de las personas utilizan el crédito como una extensión de su salario, financiando compras que solo satisfacen un deseo inmediato, pero que no agregan nada a su futuro financiero. Esa conducta convierte a los bancos en amos y a los individuos en esclavos de intereses interminables. Ahora bien, lo interesante es que Buffett nunca dijo que toda deuda sea mala. Su visión es más estratégica. La deuda, cuando se usa con inteligencia, puede ser una palanca que acelere el crecimiento. El secreto está en distinguir entre endeudarse para gastar y endeudarse para construir. En el primer caso, te condenas. En el segundo, te das una oportunidad de crecer más rápido de lo que podrías únicamente con tu propio capital. Para Buffett, lo fundamental es entender el costo real de cada dólar prestado. No solo hablamos de la tasa de interés, sino del riesgo emocional y financiero que conlleva. Cuando pides un préstamo, estás hipotecando parte de tu libertad futura. Y solo tiene sentido si ese sacrificio se traduce en algo mucho más grande. Un activo que no solo paga la deuda, sino que sigue generando beneficios incluso después de haberla liquidado. Otro punto clave en su filosofía es la prudencia. Buffett no cree en tomar deudas enormes con la esperanza de que todo saldrá bien. Al contrario, insiste en que la deuda solo debe usarse cuando tienes una certeza casi absoluta de que la inversión se multiplicará. Si existe la mínima duda, o si dependes de factores que no controlas, el riesgo puede superar al beneficio y lo más sabio es no dar el paso. La diferencia entre quienes logran crecer con deuda y quienes se hunden está en el análisis previo. Buffett estudia los números, los escenarios posibles y los riesgos antes de comprometer un solo dólar prestado. No se trata de improvisar ni de apostar, sino de planificar con precisión quirúrgica. Y ese es un hábito que cualquiera puede copiar. Antes de firmar un préstamo, pregúntate si el activo que vas a adquirir realmente genera el flujo suficiente para pagar la deuda y dejar ganancias. Finalmente, lo que Buffett nos enseña sobre la deuda no es solo una lección financiera, sino una lección de carácter. La paciencia, la disciplina y la claridad de objetivos son más importantes que la deuda en sí, porque al final, lo que destruye a las personas no es el préstamo, sino su falta de control emocional y de visión a largo plazo. Y aquí te quiero invitar a que comentes. ¿Tú crees que un préstamo puede ser una herramienta para crecer o siempre es una trampa peligrosa? Déjame tu opinión, porque tu punto de vista puede enriquecer mucho este debate. La confusión más común que arruina las finanzas personales es tratar toda deuda como si fuera igual. Pero Buffett lo explica con claridad. No todas las deudas son malas. El problema está en usarlas para lo que no corresponde. La deuda destructiva es aquella que se destina a financiar lujos pasajeros, ropa cara, un auto nuevo que se devalúa apenas lo sacas de la agencia, unas vacaciones exóticas o gadgets que pierden valor en cuanto los compras. Todo eso genera placer inmediato, sí, pero también te deja con una factura que no produce nada a cambio. En cambio, la deuda productiva es otra historia.
Esta se utiliza para adquirir activos que generan ingresos o que aumentan su valor con el tiempo. Puede ser un inmueble de renta, una maquinaria para un negocio o incluso educación que te permita duplicar tus ingresos. La clave está en que el dinero prestado se convierte en una semilla que, al plantarse en el lugar correcto, produce frutos que superan con creces el costo del préstamo. Warren Buffett insiste en que un préstamo solo tiene sentido si el activo comprado tiene la capacidad comprobada de generar más de lo que cuesta la deuda. Eso significa que si tomas un crédito con un interés del 10% anual, tu inversión debe generar al menos un rendimiento superior. De lo contrario, estás cavando un hoyo más profundo en lugar de salir de él. El error es común. Muchas personas se endeudan esperando que algún día la inversión funcione. Pero Buffett no cree en la esperanza, cree en la evidencia. La deuda destructiva es fácil de detectar. Siempre deja un vacío en lugar de un activo. Compraste un coche nuevo financiado y al cabo de un año no solo vale menos, sino que además sigues pagando cuotas con intereses. En contraste, la deuda productiva tiene un efecto multiplicador. Compras una propiedad, la alquilas y con ese ingreso pagas la deuda y aún queda un excedente. Esa es la mentalidad que separa a los que construyen riqueza de los que nunca logran salir de la rueda del hámster financiero. Otra diferencia clave está en la mentalidad. La deuda destructiva se basa en la emoción. Querer impresionar. Disfrutar ya. Aparentar. La deuda productiva, en cambio, se basa en la estrategia. Construir algo que produzca a futuro, aunque implique sacrificios hoy. Y aquí Buffett nos deja una lección central. La riqueza no se construye con impulsos, sino con decisiones racionales y paciencia. En última instancia, la diferencia entre deuda productiva y deuda destructiva es la misma que entre libertad y esclavitud financiera. Una te encadena al banco, la otra lo convierte en tu socio involuntario. La clave está en que tú decidas de qué lado quieres estar. Un préstamo bancario, bien utilizado, puede ser una de las herramientas más poderosas para acelerar tu camino a la riqueza. El secreto está en dejar de verlo como una deuda que te esclaviza y empezar a entenderlo como capital prestado que debe trabajar para ti. Warren Buffett siempre habla de la importancia del costo del dinero. Si consigues un préstamo barato, con una tasa de interés baja, y lo destinas a un activo que produce más que lo que cuesta financiarlo, estás creando un apalancamiento positivo. En otras palabras, el banco se convierte en un socio silencioso que te presta su dinero, pero las ganancias extra quedan en tu bolsillo. Imagina que logras un préstamo con una tasa del 8% anual y lo usas para invertir en un negocio que te deja un 20% de retorno comprobado. No solo pagas al banco sin problemas, sino que además te quedas con una diferencia que multiplica tu capital más rápido de lo que podrías lograr solo con tus ahorros. Eso es exactamente lo que diferencia a los inversionistas de las personas comunes. Los primeros convierten el dinero ajeno en un motor de riqueza, mientras que los segundos se lo gastan en consumo que se evapora. La clave está en la seguridad del retorno. Buffett nunca recomendaría usar un préstamo para entrar en un terreno especulativo o inestable. Lo que busca es certeza, activos estables, negocios con flujo de caja predecible, inversiones que tengan un historial sólido. El error más común es pensar, pido prestado y luego veo en qué lo uso. Esa mentalidad es la receta del desastre. Primero debes identificar la oportunidad clara, segura y rentable, y solo después buscar el crédito que la financie. Usar el préstamo a tu favor también implica entender el efecto del tiempo. Un activo bien elegido no solo te permite pagar la deuda, sino que además sigue generando ingresos mucho después de haberla liquidado. Por eso, Buffett insiste en la visión de largo plazo. Un negocio que da flujo de efectivo constante, un inmueble bien ubicado o incluso una inversión en maquinaria que aumenta tu producción pueden convertirse en fuentes de ingresos que superan con creces el costo del crédito inicial. Pero no todo es matemática. También hay un factor psicológico. Cuando usas un préstamo para construir, tu relación con la deuda cambia. Dejas de verla como un peso y empiezas a verla como una herramienta estratégica. Esa transformación mental es crucial porque te permite salir del círculo de miedo hacia el crédito y entrar en un círculo de control y crecimiento. La deuda deja de ser el enemigo.
siempre y cuando esté bajo tu mando y se utilice con un propósito claro. En conclusión, un préstamo puede hundirte o puede elevarte. Todo depende de tu visión y de tu disciplina. Si lo usas para comprar lujos, será tu condena. Si lo usas para adquirir activos sólidos, será tu trampolín. Buffett lo resume de manera sencilla. El dinero prestado es peligroso si no sabes qué hacer con él, pero puede ser muy útil si lo inviertes con sabiduría. Warren Buffett siempre ha repetido que el dinero no se multiplica con genialidad, sino con disciplina. Y con la deuda pasa exactamente lo mismo. No necesitas ser un experto en finanzas para aprovechar un préstamo. Lo que necesitas es una mentalidad de control absoluto. Esto significa que no puedes pedir dinero solo porque el banco lo ofrece, sino porque tienes un plan claro y medido al milímetro. La tentación de usar el crédito para caprichos siempre está ahí. Y la única barrera real es tu capacidad de mantenerte fiel a tu estrategia. La disciplina empieza antes de firmar el préstamo. Antes de aceptar el dinero, deberías preguntarte lo mismo que recomienda Buffett. ¿Estoy absolutamente seguro de que este dinero va a producir más de lo que cuesta? Y ojo, la respuesta no puede ser un tal vez o un probablemente. Tiene que ser un sí rotundo, respaldado con números, estudios y un plan concreto. Si no tienes esa certeza, lo más sabio es esperar y no comprometerte. Otro punto clave de la disciplina es resistir el impulso de gastar rápido. Mucha gente recibe el crédito y siente una especie de euforia que los lleva a moverlo sin pensar demasiado. Esa es la receta del fracaso. El crédito debe permanecer intacto hasta que encuentres exactamente la inversión que cumple con tus requisitos. No se trata de correr detrás de la primera oportunidad, sino de tener la paciencia para esperar la correcta. Además, la disciplina implica separar completamente el dinero del préstamo de tu dinero personal. Nunca debes mezclar ambos. El dinero prestado no está ahí para tu estilo de vida, ni para tus gastos diarios, ni para emergencias improvisadas. Está destinado exclusivamente a generar retorno. Si lo mezclas con tu economía personal, corres el riesgo de diluirlo y perder la oportunidad de que trabaje a tu favor. Buffett también insiste en que la disciplina es lo que te protege cuando las cosas no salen como planeabas. Porque, aunque tengas el mejor análisis, siempre puede haber imprevistos. Si fijas reglas claras desde el principio, por ejemplo, no usar más del 20% de tus ingresos para pagar deudas o no comprometerte con tasas de interés variables sin control, esas reglas actúan como cinturón de seguridad cuando llega un bache inesperado. En última instancia, la disciplina no es solo financiera, es también emocional. Es la capacidad de decir no cuando todo tu entorno te empuja a gastar y de mantenerte firme en tu plan aunque parezca aburrido. Esa es la verdadera diferencia entre quienes usan el crédito para crecer y quienes terminan hundidos en él. Como dice Buffett, no necesitas ser más inteligente que los demás, solo más disciplinado que ellos. Y si este tipo de ideas te está ayudando a ver las finanzas de otra manera, suscríbete al canal ahora mismo. Así no solo aprendes más estrategias, sino que entrenas tu mente a pensar como los grandes inversionistas. Warren Buffett ha insistido durante décadas en un principio que parece obvio, pero que muy pocos aplican. Nunca inviertas sin margen de seguridad. Esto significa que no basta con que una inversión parezca rentable, sino que debe serlo incluso en escenarios adversos. Cuando usas dinero prestado, este principio se vuelve aún más importante, porque no solo arriesgas tu capital, sino también el del banco. Si fallas, las consecuencias no se limitan a una pérdida temporal. Puedes terminar atrapado en deudas que hipotecan tu futuro. El error más común de quienes usan préstamos es calcular con optimismo exagerado. Piensan que sus negocios crecerán rápido, que el flujo de caja será constante o que el mercado siempre irá hacia arriba. Pero la realidad es otra. Los ciclos cambian, los clientes se retrasan, los costos suben. Buffett jamás calcula suponiendo que todo saldrá perfecto. Al contrario, se pregunta, ¿qué pasa si las cosas salen mal? Ese enfoque pesimista controlado es lo que lo protege de desastres. Un margen de seguridad significa que incluso si el negocio gana menos de lo esperado, aún puedes pagar la deuda y mantenerte a flote. Por ejemplo, si esperas que tu inversión te dé un 20% de retorno y tu préstamo te cuesta un 10%,
No deberías conformarte con esa diferencia. Deberías buscar escenarios donde, incluso si tu retorno baja al 12% o 13%, todavía puedas cubrir el préstamo sin problemas. Ese colchón es lo que separa a un inversionista prudente de un apostador. Otra forma de aplicar el margen de seguridad es mantener un fondo de emergencia paralelo al préstamo. Esto no es común en los principiantes, pero Buffett insiste en que siempre hay que tener liquidez adicional. Si un mes las cosas se complican, ese fondo te permite pagar sin ahogarte y sin tener que malvender activos para cubrir obligaciones inmediatas. El riesgo calculado no significa evitar todo riesgo. Buffett no es enemigo del crédito ni de los negocios ambiciosos. Significa entrar en ellos con los ojos abiertos, evaluando no solo la ganancia potencial, sino también la pérdida posible. Lo que diferencia a los ricos de los endeudados es que los primeros siempre tienen un plan B, mientras que los segundos solo confían en que todo saldrá bien. En síntesis, el margen de seguridad es tu escudo cuando juegas con deuda. No se trata de vivir con miedo, sino de blindar tu estrategia contra imprevistos. Si quieres que un préstamo te haga rico y no pobre, debes asumir que el peor escenario puede suceder y aún así tener los recursos para cumplir con tus obligaciones. Esa es la mentalidad que convierte al crédito en un aliado y no en una sentencia. Uno de los giros más interesantes que plantea Buffett es entender que el banco no tiene por qué ser tu enemigo. De hecho, si aprendes a usar su capital de forma inteligente, el banco puede convertirse en tu socio silencioso más rentable. La mayoría de las personas trabaja toda la vida para pagar intereses, pero el inversionista disciplinado logra que esos mismos intereses se conviertan en escalones hacia su libertad financiera. La clave está en cambiar la relación de poder. Que no seas tú quien obedece al banco, sino el banco el que financia tu crecimiento. Imagina esta escena. Una persona común pide un préstamo para comprarse un auto de lujo. Durante los próximos 5 años, cada mes estará enviando dinero al banco, reduciendo su ingreso disponible y atándose a cuotas fijas. Ahora cambia la escena. Un inversionista pide un préstamo similar, pero lo destina a un negocio que genera ingresos mensuales mayores que la cuota. En ese caso, no es el banco quien gana, sino el inversionista, que aprovecha el capital ajeno para acelerar su acumulación. La diferencia no está en el préstamo, sino en el uso que le das. Buffett lo explica con una metáfora clara. La deuda es como un cuchillo afilado. En manos de un chef, crea platos extraordinarios. En manos inexpertas, provoca heridas. El banco no distingue entre uno u otro. Solo presta y cobra. Por eso la responsabilidad está en ti. Si usas el dinero de forma productiva, el banco se convierte en un facilitador de tu riqueza. Si lo usas de forma irresponsable, se convierte en tu verdugo financiero. Cuando logras que el banco trabaje para ti, algo cambia en tu mentalidad. Dejas de ver al crédito como una carga y lo ves como un recurso estratégico. El dinero prestado ya no es un obstáculo, sino un puente. Ese puente puede llevarte a activos que no hubieras podido alcanzar solo con tus ahorros, y que aceleran años tu camino hacia la independencia financiera. Esa es la diferencia entre esperar 20 años para acumular riqueza o lograrlo en 5. Sin embargo, Buffett siempre enfatiza la otra cara. El banco no tiene piedad. Si fallas en tu plan, no le importará si tu negocio se derrumbó o si tuviste una emergencia personal. Los intereses seguirán corriendo y los pagos seguirán siendo exigidos. Por eso, el único modo de asegurarte de que el banco trabaje para ti es entrando en la relación con preparación, disciplina y una estrategia clara. En última instancia, usar al banco como socio silencioso significa que tu dinero y el suyo trabajan juntos, pero la ganancia extra queda en tus manos. Si quieres crecer más rápido de lo que te permitiría tu capital actual, esta es la vía. Pero recuerda siempre lo que advierte Buffett. La deuda no es un juego. En malas manos, destruye. En manos disciplinadas, multiplica. La enseñanza final es clara. No se trata de tenerle miedo al préstamo, ni de usarlo a ciegas. Se trata de aprender a exprimirlo con la misma inteligencia y disciplina con la que Warren Buffett toma cada decisión. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez pensaste en usar un préstamo para invertir en lugar de gastar? Déjamelo en los comentarios porque quiero leerte. Y si quieres seguir descubriendo los códigos financieros que los ricos aplican y la mayoría ignora, suscríbete ahora mismo a Códigos de la Fortuna y activa la campana. Recuerda,
El dinero del banco puede ser tu peor enemigo o tu mejor aliado. Todo depende de cómo lo uses.